¿Dónde le pico? ¿Entendido? ¿Y qué más hago? ¿Ya no? ¿Listo? Va. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de valvulopatías. Nos vamos a centrar en el corazón izquierdo, porque esto es de acuerdo al temario, y también por la relevancia epidemiológica, ¿no? Entonces, o sea, vean aquí el enorme porcentaje de las muertes causadas por patología de la válvula aórtica, que está representada en azul, y de patología causada en la válvula mitral, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer rápido un repaso como de las ventanas básicas que se pueden ver en el eco. Esto lo quise poner porque, bueno, no es el objetivo de la clase, pero pues finalmente el diagnóstico de todas las valvulopatías se hace con eco, entonces sí creo que es importante que al menos identifiquemos las ventanas y las estructuras más importantes, ¿no? Entonces las ventanas principales son el paraesternal, eje largo, eje corto, y luego están las vistas apicales, ¿no? Que bueno, hay varias, pero vamos a hablar de 4 cámaras y del subcostal o subtifoideo. Entonces, bueno, en el eje paraesternal largo, no sé si quieren apagar la luz, para que no estén los dibujos. En el eje paraesternal largo, la sonda se va a poner en esta posición, se va a poner aquí en el cuarto espacio intercostal, más o menos en la línea intermamaria en los hombres, puede estar un poco más abajo del pliegue mamario en mujeres, y va a estar con la sonda apuntando hacia el hombro derecho del paciente, ¿sí? Y esta es la imagen que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, en esta ventana, lo que vamos a encontrar, las estructuras que vamos a poder distinguir son el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo derecho, más chiquito, aquí arriba, y el tracto de salida, ¿no? Con la aorta y la válvula aórtica, que aquí se ve muy bien. Bueno, en esta imagen no se ve tan bien, pero también se puede ver la aorta. Luego está el paraesternal corto, o sea, lo que se hace es que se gira a 90 grados hacia el otro hombro del paciente, y entonces vamos a poder tener estos cortes del corazón, sí, que se pueden hacer a distintos niveles. Entonces, digamos, este es como el más apical. Aquí vamos a ver el ventrículo izquierdo con los músculos papilares y el ventrículo derecho. Si nos subimos un poquito más, ¿no? Como o sea, en dirección al eje, digamos, largo del corazón, vamos a poder ver ya la válvula mitral, ¿sí? La válvula mitral, o sea, lo típico es que se vea como con el signo de la boca de pez, ¿no? Y si subimos un poco más y hacemos como este ángulo, vamos a poder ver el signo de Mercedes-Benz, que es como se ven las 3 cúspides de la válvula aórtica, y ventrículo izquierdo, derecho y ya, ¿no? Y bueno, estas son imágenes en grande para que los vean. Aquí se ven, pues, aquí se ve el ventrículo, se ven los músculos papilares. Si nos vamos un poquito más arriba, se puede ver la válvula mitral, ¿no? Está aquí, y en esta imagen está acá. Y es el signo de boca de pez. Y bueno, aquí ya podemos ver la válvula aórtica, ¿sí?
Y este es un apical 4 cámaras. Este es, o sea, hay que desplazar la sonda un poco más hacia apical del corazón. Y aquí la imagen que vamos a ver, pues es de ventrículo izquierdo, derecho y los atrios, ¿no? Y a veces, o sea, buscando esta misma imagen, a veces podemos encontrarnos con esta ventana, que es el apical 5 cámaras, ¿no? Que pues, el corazón no tiene 5 cámaras, pero aquí se ve la imagen de la aorta, ¿no? Entonces, por eso se ve así. Esta es la vista subcostal. Se ven pues las mismas estructuras que en las vistas anteriores, apicales. Sí, nada más se ve pues el corazón inclinado, ¿no? Pero vemos ventrículo izquierdo, derecho y las aurículas, ¿no? Izquierda y derecha. Y bueno, entonces ya, entrando en materia del asunto, vamos a empezar con las patologías valvulares particulares. La estenosis aórtica, pues es la enfermedad valvular más prevalente en países desarrollados, ¿no? Y se clasifica dependiendo de la zona del tracto que esté afectada. Puede ser supravalvular. Esto se ha visto, por ejemplo, en asociación con el síndrome de Williams, ¿no? Este es el fenotipo clásico, es una alteración del cromosoma 17, sumamente infrecuente. Y en lo que nos vamos a centrar es en las alteraciones valvulares, ¿no? Que habitualmente serán más frecuentes en hombres, hasta en el 80% de los casos. Y bueno, las causas son distintas en función de la edad de la persona, ¿no? En menores de 70 años, habitualmente la causa será congénita, mayores de 70, pues degenerativa. Y siempre ante una afectación polivalvular, pues hay que pensar en enfermedad reumática, ¿no? Sobre todo cuando tenemos aórtica y mitral afectada. Y cuando la alteración es subvalvular, esta puede ser fija o dinámica, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una miocardiopatía hipertrófica que genera esta obstrucción en la válvula. ¿Sí? Aquí en estas imágenes, esta es una válvula normal, ven las cúspides perfectamente unidas, ¿no? O sea, con un tejido pues regular, bonito, limpiecito. Esta es una aorta bivalva, ¿no? Si ven, nada más tiene estas dos cúspides. Aquí está fusionada, esta de acá. Esta es una valvulopatía degenerativa. Aquí se ven los nódulos de calcificación, se ve engrosamiento de los bordes libres, ¿no? Y vean cómo aquí queda este espacio donde no cierra correctamente. Y esta es una valvulopatía reumática, ¿sí? Igual con calcificación, fusión de las comisuras y una pues deformación importante de la estructura de la válvula. Entonces, bueno, la calcificación valvular pues está causada por un depósito de calcio en las cúspides valvulares más que por una fusión de las comisuras como ocurre en la valvulopatía reumática. Esta afecta en torno a 9.8 millones de personas en el mundo, o sea, en las estimaciones para 2019. Y pues aquí es importante decir que los factores de riesgo son los mismos o se comparten con la aterosclerosis, ¿no? Uno de ellos es la edad, a mayor edad, pues mucho más riesgo. Vean aquí como la prevalencia va aumentando de manera muy importante, ¿no? Hasta 9.8% en el rango de edad de 80 a 89 años. Una prevalencia más elevada en hombres que en mujeres, la dislipidemia, la hipertensión arterial y el tabaquismo también es un factor de riesgo pues muy considerable, ¿no? Y está relacionado de manera proporcional con la cantidad de tabaco que se fuma. Entonces, en fumadores con un índice tabáquico pues muy elevado, de más de 40, el OR es hasta 10, ¿no? Otra de las causas importantes, la valvulopatía reumática, como les digo, esta se asocia sobre todo a fusión de las comisuras, como se veía muy claro en la imagen que les mostré al principio. Puede haber también fibrosis valvular y calcificación. Sigue siendo la causa de estenosis aórtica más frecuente en el mundo, en torno a
40.5 millones de personas afectadas, y pues la prevalencia varía radicalmente en términos del grado de desarrollo de los países, ¿no? Vean, por ejemplo, como en la India la prevalencia es de 4.54 casos por 1,000 habitantes versus la prevalencia que hay en Japón, que es considerablemente más baja. Y esto, como les decía, muy importante considerarlo, sobre todo cuando hay afectación también concomitante de la válvula mitral. Sí, los factores de riesgo, pues todos relacionados a la exposición de los gérmenes, ¿no? En contextos de hacinamiento, de pobreza, de bajo acceso a los servicios de salud y de higiene deficiente. Otra de las causas importantes, la aorta bicúspide, sí, que es la causa principal de estenosis aórtica congénita. La morfología puede ser variable de acuerdo en el sitio donde estén fusionadas las cúspides. Esta es la variedad que vamos a ver con mayor frecuencia, ¿no? De la izquierda con la derecha y la posterior libre. Y la prevalencia es de 1 a 2% en todos los nacidos vivos, una relación de 3:1 de hombres con mujeres, y se puede asociar a ciertos síndromes como el de Turner, Marfan o de George. Y frecuentemente hay otros defectos cardíacos asociados. Y pues también aquí es muy importante la agregación familiar, ¿no? Entonces es un antecedente familiar relevante conocer esto. Y bueno, una cosa también importante de la aorta bicúspide es que la progresión con aparición de síntomas es mucho más rápida comparado con las otras causas de estenosis aórtica. Bueno, esta es una gráfica como muy clásica sobre la historia natural de la estenosis aórtica. Es quizá pues la valvulopatía que tiene un comportamiento clínico pues más dramático una vez que empiezan los síntomas, ¿no? O sea, vemos que aquí tenemos un periodo de latencia pues muy prolongado, ¿no? El que los mecanismos de compensación del corazón pues digamos pueden sopesar esta obstrucción, pero una vez que aparecen los síntomas, entonces la tasa de mortalidad anual es de hasta el 25%, ¿no? Y vean cómo la mortalidad es una cosa así, tremenda en picada, ¿no? Los síntomas más importantes, angina, síncope y falla cardíaca. Sí, entonces, o sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de estenosis aórtica. Y bueno, en términos de fisiopatología, lo que ocurre es que al haber una disminución pues gradual del área valvular, eso genera una sobrecarga de presión sistólica en el ventrículo izquierdo, aumenta el estrés parietal, ¿no? Recuerden que el estrés parietal, ¿no? Que está dictado por esta ecuación en la ley de Laplace, que es una relación entre la presión que hay dentro de la cavidad por el radio que hay de la cavidad y el grosor de la pared. ¿Sí? O sea, la manera para compensar esta sobrecarga de presión del ventrículo es aumentar el grosor de la pared, ¿sí? Entonces hay hipertrofia concéntrica, esto normaliza el estrés parietal por un tiempo, ¿sí? Se mantiene la contractilidad, pero eventualmente la estenosis progresa y hay una falla de estos mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces aquí es cuando ya empiezan los síntomas, hay una poscarga elevada con una reducción de contractilidad del corazón, se genera además dilatación ventricular y esto produce una disfunción sistólica, ¿no? Y esto es lo que va a dar la clínica de la falla cardíaca, además de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, todos los síntomas que vemos en esta enfermedad, pues están relacionados con la fisiopatología, ¿no? Y están directamente relacionados con el esfuerzo, ¿sí? Entonces, uno de ellos va a ser la disnea. La disnea, pues, es el resultado de que
al haber un aumento en la presión telediastólica, eso genera un aumento de la presión retrógrada y hay congestión pulmonar. La angina, que bueno, es el síntoma más frecuente. Esto está relacionado con el aumento de la demanda de oxígeno por un miocardio que ya está hipertrófico. Y hay una disminución también de la perfusión coronaria por una prolongación de la sístole a expensas de la diástole. Hay una disminución también de la perfusión de los vasos subendocárdicos, ¿no? Y la razón también es otro de los síntomas pues cardinales es que al aumentar los requerimientos o el esfuerzo al hacer ejercicio, se produce vasodilatación, ¿sí? Y al haber esta obstrucción ante un gasto cardíaco fijo, pues esto o sea, no impide que se perfunda el cerebro de manera correcta, ¿no? Entonces, pues hay síncope. Los pacientes también se presentan con falla cardíaca y pueden también debutar con muerte súbita, aunque esto en realidad es raro, más o menos 3% de los pacientes con esta patología. Y pues bueno, como les decía, ¿no? Importante que todos estos síntomas suelen ser precipitados por cualquier cosa que genere mayor esfuerzo, mayor trabajo en el miocardio, ¿no? Como, pues eso, o sea, ejercicio, que el paciente esté en FA o el uso de vasodilatadores por esta misma razón, ¿no? Y bueno, en los hallazgos, en la exploración física, podemos encontrar signos centrales, ¿no? Más importante, pues va a ser el levantamiento sistólico del ápex. Podemos encontrar también frémito sistólico en el foco aórtico. Y esta va a ser la forma en la que se va a escuchar el soplo, ¿no? Va a ser un soplo sistólico en el foco aórtico, va a ser un soplo rudo, con esta morfología como romboidal, intenso, con irradiación hacia las carótidas y hacia el ápex. Y se va a escuchar también un primer ruido duplicado por un chasquido protosistólico, ¿sí? Hasta acá. Puede haber también un cuarto ruido, por hipertrofia del miocardio, y puede haber también un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Y en cuanto a los signos periféricos, pues vamos a encontrar unos pulsos periféricos de poca amplitud, los pulsos, un pulso parvus y tardus, ¿no? Que esto se refiere específicamente al pulso carotídeo, que va a ser de poca amplitud y de aparición tardía. Y va a haber también una presión diferencial normal o disminuida, y el soplo sistólico se puede irradiar también digo, el frémito sistólico se puede irradiar también a los huecos supraesternales o a los vasos carotídeos. Sí, es mesosistólico, pero ya cuando es mesosistólico, y esto porque ya mientras más se gasta la válvula, los cerebros está más tiempo para vaciarse. Entonces, mientras se está vaciando los cerebros, ya se está haciendo la válvula pulmonar, ya se cerró. Entonces, se va a tener entonces abajo, porque todo ya el tiempo de cierre de las válvulas pulmonares, y por supuesto la se retrasa mucho, pero el sonido ya les va a borrar totalmente. Ya cuando están borradas en el segundo orden, es porque ya es una estenosis severa. Igual la reacción a los pasos del cuello y la reacción al látex, es esos tres tratamientos usados de ya es una estenosis de grado severo. Sobre todo el segundo soplo mesopredisistólico. Nunca es progresistólico, nunca empieza cuando se empieza la sistólica. Recuerden que hay un momento, un tiempo de contracción y submovimiento. O sea, empieza la sístole antes de que se haga el valor. Por eso los otros no son propios. No son, no quieren ser los históricos, nunca, salvo las válvulas auriculoventriculares. Los siempre tienen que poner mucha atención en que no escuchan nosotros y hacer maniobras
para intensificar el sonido que son muy importantes, para que lo puedan comprender. Porque además es muy además de que se ve el centro de la válvula mitral, muy a menudo van a cruzar por insuficiencia mitral, porque la presión intraventricular es muy grande y empieza a actuar a ver la inclusión de la válvula mitral de las alas, de la altura. Pues con más razón se tienen que hacer una exploración más minuciosa y hacer todas las nuevas necesarias para demostrar si hay también insuficiencia mitral o es nada más la elevación del suelo. Vale. Muy bien. Bueno, pues, digamos, en los estudios complementarios ya quedamos que lo más importante es el eco, pero bueno, también la radiografía, el electro, pues nos pueden aportar algunos datos que pueden ser importantes. En la radiografía vamos a encontrar ahora aquí con la flecha roja, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y si hacemos una proyección lateral, podemos alcanzar a ver la válvula calcificada, que en esta pantalla se ve un poco mejor que en el proyector, pero bueno, aquí está la calcificación del anillo. En el electro vamos a encontrar datos bien específicos, pero pues, o sea, que únicamente nos hablen de hipertrofia del ventrículo izquierdo, con un patrón de sobrecarga sistólica. Aquí, por ejemplo, podemos ver las T's invertidas en B4, B5 y B6, y también datos de crecimiento de aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, bueno, el eco, lo más importante, con el eco podemos ver pues las características morfológicas de la válvula, podemos ver si tiene engrosamiento, calcificación, si hay alguna limitación para la apertura, si además hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, y además valorar la función ventricular, y el Doppler pues nos va a servir para ver los gradientes de presión y el área, ¿no? Pero digamos, de todos estos parámetros que se pueden observar y medir, quizá el más importante o el más robusto es el gradiente medio de presión, ¿no? Y pues, o sea, y después el área de la válvula. Entonces, o sea, una estenosis aórtica severa se define con un gradiente de más de 40 y un área de menos de 1 centímetro, ¿no? Los otros pues ya se dividen en normal, medio, moderado y severo, ¿no? Pero aquí lo que nos va a importar va a ser la severa, con y sin síntomas. Y bueno, estas son las vistas de un eco transesofágico. Vean acá cómo se ven. Esto es un paciente sin ninguna patología valvular. Acá se ve la válvula aórtica perfectamente bien definida. Y acá vean cómo se ve el septum interventricular delgado. La cavidad bien, aquí se ve la válvula mitral, y aquí está el área de la válvula aórtica, ¿no? Con su ventrículo derecho de este lado. Y vean la diferencia en un corazón enfermo con estenosis valvular. Aquí se ven estas zonas hipericogénicas, ¿no? Como irregulares en el borde de las cúspides. Y acá pues se ve la franca hipertrofia, ¿no? De las paredes, tanto del septo interventricular como de las paredes de ambos ventrículos. Y aquí, que es donde debería de estar la válvula aórtica, vean cómo está casi pues cerrado, ¿no? A diferencia de aquí, que se ve el tracto sin problema. Bueno, entonces, diagnóstico es con eco, pero si en el eco hay alguna duda sobre los gradientes, se puede hacer cateterismo, y además el cateterismo se va a tener que hacer siempre que se vaya a proponer al paciente para una intervención, ¿no? Entonces, o sea, la forma en la que se hace esto es que se pone un catéter en la aorta, otro en el ventrículo, y aquí se marcan los gradientes de presión, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar el gradiente, esta zona de acá.
cuando hay tenemos aórtica, hacer el efecto a través de la válvula es muy difícil. Son áreas valvulares en un centímetro cuadrado. Y si son bienes de los críticas, en cuanto miden, a medir la presión por 2 catéteres, se hace una sobre los mismos. Se mete un catéter, se mide la presión y después se retira el catéter y ya se tiene la presión en la aorta. Entonces, esa es la presión de presión. Cada vez se hace menos. Cada vez menos se hace para hacer cateterismo y clavientes directamente, pues cada vez menos. Porque ya los ya son mucho mejores, mejores opciones, pues muy bien. Entonces, si tenemos un gradiente determinado por cateter y por eco, es más que suficiente. Pero menos que sea muy importante, que el paciente sea totalmente asintomático, y clínicamente no corresponda, entonces si se luego te reporta eso, pues hay que hacerle un trato de Los granitos. Además, hay mucha dificultad para pasar y ahora la preparación por tratar de entonces se mejora el izquierdo, se mejora la cara del ascendente, porque son vías que aunque son bioquímicas, vales, pueden estudiar, pero en esos pequeños se puede aprender. No sé si Ok, perfecto. Y bueno, este es el algoritmo de evaluación para los pacientes con estenosis aórtica con síntomas, ¿sí? Propuesto por las guías de la ESC del 2021. Entonces, bueno, aquí, no sé si se puede acercar un poquito. Ah, sí. Ajá, entonces, bueno, con el eco, vamos a valorar la morfología de la válvula y vamos a ver los gradientes, ¿no? O sea, en donde no hay duda es en el caso de que esté el gradiente elevado con una velocidad elevada y no estemos ante un estado de hiperdinamia, ¿sí? Como puede ser un paciente que esté anémico, con hipertiroidismo, etcétera. Si eso no se cumple, entonces se tratará de una estenosis aórtica severa, ¿no? Ahí no hay pierde. O sea, el gradiente está elevado, ahí está, ¿sí? Ahora, pero hay que recordar que lo hago para el flujo sanguíneo por arriba del 55% y para mujeres más de 51 mililitros en este caso. Ya porque solamente tu ojo y tu cardíaco, que dice que más de 4, según la ayer, y es donde consideramos que es un tema de anemia, que tiene que afectar en una realidad. Lo más difícil no es que esté el tiempo de gravedad, pues definitivo se puede observar. Las teorías contienen un tiempo bajo y ambiente bajo. Ese es donde es el nivel para qué le pasa a hacer. Exacto, es justo el otro lado del escenario. Entonces, o sea, es ese escenario, ¿no, doctor? Y aquí lo que hay que hacer es ver el área valvular, ¿sí? Si el área es mayor a 1 centímetro, pues se tratará entonces de una estenosis aórtica moderada, ¿sí? Si en realidad es una estenosis aórtica severa por tamaño de la válvula, aquí sí hay que ver el estatus del flujo. Si es un paciente que está con un bajo flujo, con un stroke de menos de 35, y el paciente tiene una FEBI reducida de menos del 50%, entonces se trata de una estenosis aórtica severa, ¿no? Y en los otros... Pues,
calcula que si usted en este caso es mayor del 50%, eso no es mayor del 50%, si es mayor del 50%, te vas a hacer un algoritmo, la parte te vas a complementar, pero si no, tienes que hacer reserva de flujo, puedes arreglarla Con Douta. y para eso tienes que tener el específico, pero un incremento de eso más del 20%. No tienes más del 20% de esa reserva de flujo, por lo tanto, no hay reserva de flujo. Y tienes que tener el área valvular. El área valvular, por ejemplo, menor de 1 centímetro o indexado en 0.6, ya se considera ahora sí una aórtica severa, pero de bajo flujo y de bajo gradiente probablemente. Con FEI, en este caso, como sería el menor de 50, de permite. Pero lo chido creo que es del otro lado, no del algoritmo. Y cuando no tiene reserva de flujo, que son las válvulas más complicadas de regreso al algoritmo. sí, déjame hacerlo. Cuando tienes, no hay reserva de flujo, o sea, esa reserva de flujo no te incrementa más del 20%. En este caso, ahí lo que tendríamos que hacer, incluso te dice el algoritmo no, y te vas específicamente para un mejor de caso. Para hablar, claro. En el enfoque actual, es donde tú determinarías si tu paciente tiene o no tiene específicamente una estenosis aórtica probable, muy probable, o probablemente con la ciudad de Ara, más de 300 para hombres y más de 1.600 para mujeres, sería una estenosis aórtica muy probable. Y es donde más algoritmo. Se comprende por qué es importante saber el punto y el valor de la paciente. No, estamos hablando de que estos pacientes tienen una obstrucción en la salida del músculo izquierdo. Entonces, con el tiempo, el corazón tiene que ir compensando, incrementando el grosor de la cabeza. Pero todo mecanismo de compensación llega a un límite y cuando estos pacientes están muy avanzados, se empiezan a dilatar. Y ya no pueden, o sea, empiezan a perder fracción de eyección y por lo tanto ya no pueden generar diferencia de presiones significativas debido a lo que nos haría el diagnóstico entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Porque si nosotros queremos ver una obstrucción, necesitamos demostrarla midiendo presión en la aorta y presión en el ventrículo izquierdo. Si el corazón ya no tiene fuerza para ejercer presión en el ventrículo izquierdo, entonces esa diferencia de presiones no me va a dar el diagnóstico. Entonces lo que yo tengo que demostrar en estos pacientes es que poniéndoles un inotrópico como la dopamina, que yo pueda incrementar la fuerza de contracción para poder demostrar la diferencia entre el flujo y el incremento. Entonces, por eso, o sea, que le hagan un eco a un paciente que tenga una fracción de eyección de menos del 50%, necesita tener una demostración para forjar el corazón y observar la diferencia de presión. Porque si no, el paciente puede ir caminando por la vida con un corazón madreado que no le da las presiones y entonces no le vamos a poder hacer el diagnóstico. Por eso es importante conocer el tipo de pacientes con bajo flujo y bajo gradiente. Porque a lo mejor esos pacientes no van a tener tantos síntomas como los tendría el paciente con atopic. muy bien. Bueno, y con respecto al tratamiento, o sea, aquí sí o sí, en caso de una estenosis aórtica severa, particularmente si es sintomática, es quirúrgico, ¿sí? O sea, acá en esta primera gráfica pueden comparar la mortalidad, ¿no? La supervivencia de los pacientes sintomáticos con y sin cirugía, ¿no? Y vean cómo sin cirugía, pues se mueren, tal como es la historia natural de la enfermedad, con una tasa de mortalidad de en torno a 25% anual. Y en este gráfico se compara a los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa con la población general, ¿no? Y también tienen una mortalidad mayor. Entonces, por eso estos son los dos grupos de pacientes que hay que considerar para tratamiento, tanto los sintomáticos como los asintomáticos, pero ya con criterios de severidad por flujo y por gradiente, ya vimos. Y, bueno, con respecto al tratamiento, entonces, bueno, lo primero que tenemos que definir es si el paciente está sintomático o no, ¿no? En caso de que el paciente esté sintomático,
¿sí? Y no tenga pues contraindicaciones como comorbilidades importantes o fragilidad, hay que mandarlo para una evaluación para intervención, ¿no? Ya que puede ser quirúrgica o que puede ser por TAVI. Y para los pacientes que no están sintomáticos, ¿sí? Pero que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 50%, estos también hay que considerarlos. En el caso de que estos pacientes tengan una FEBI preservada, estén asintomáticos, sí, pero tengan factores de riesgo de mal pronóstico para desenlaces adversos, pero que sí tengan un bajo riesgo quirúrgico, por ejemplo, que tengan una estenosis aórtica muy severa con un gradiente no ya de 40, sino de 60, una velocidad máxima de más de 5, que tengan una calcificación valvular severa observada por tomografía, rápida progresión de la estenosis o un BNP elevado. Entonces también se pueden considerar para cirugía, ¿no? Y aquí, digamos, viene la parte de decidir a qué tipo de procedimientos se van a mandar a los pacientes, ¿no? Por un lado tenemos a los pacientes que tienen menos de 75 años, que tienen un bajo riesgo para cirugía, y esto medido con PROM y con Euroscore 2, que son pues dos calculadoras o dos estimadores de mortalidad y de riesgo quirúrgico en cirugía cardíaca. Sí, para estos pacientes que no son candidatos para TAVI, pues bueno, en esto se preferirá la cirugía, ¿va? Y en los pacientes que son mayores de 75 años, pero que tienen un alto riesgo por estos estimadores de más del 8%, pues estos pacientes se van a considerar para TAVI. Pero digamos, hay como todo un hoyo aquí gris, un área gris en la que estos pacientes que no caen en ninguno de estos dos grupos se pueden considerar tanto para TAVI como para cirugía. No se puede llegar que son intermedios, es el peso intermedio. Porque un cuadro realmente adaptable. Eso que un tipo de bajo se tiene. Pero esos intermedios pueden ir bien con TAVI, con cirugía, está bien igual. La mortalidad en los casos es exactamente igual. Es ahí donde tenemos que estar de los investigadores. Son todos endocrinistas. Buscan por lo que está bien. Hay que cuidar de generar las manos. La recuperación se han la recuperación y solo el 30% de pacientes llegan a requerir la igual que más cerca de 3 meses con una enfermedad planetaria. Ahora, es muy importante por eso el pacientes que tienen descenso regenerativo, no hay ninguna duda, porque una cantidad de casos muy importante va a permitir el plaque de la válvula. La fuerza que ejerce el valor para tratar la válvula es muy importante. Entonces, si no tiene una cantidad de casos adecuada, el riesgo de romper y desgarrar el anillo valvular es muy alto. Por eso, cuando son aortas bivalvas, no es lo más común, a menos que se demuestre por tomografía que es una cantidad importante de casos que pueda soportar la fuerza que va a ejercer el valor. Si no tiene caso, son cirugía. Ahora, los pacientes que tienen un gradiente por arriba de 50, tienen una velocidad mayor de 50. Son pacientes que no quieren operar, son intensos, eso pueden hacer muertes súbitas en cualquier momento. No nos pueden dar de, no nos pueden dar de antes. Si llegan, se tocan los criterios de muy alto, de alta severidad, se tienen que operar en ese intermedio. Todos los pacientes que van a cirugía cardíaca valvulares se tienen que hacer todo un protocolo para que son un poco sépticos, todos. Excepto cuando estamos hospitalizados, porque urge el caso valvular.
Si salen positivos para alguna intención, se les tiene que dar tratamiento, se tienen que repetir positivos y vamos a tardar un mes por lo menos. Los pacientes realizados vuelven a hacerles todo este protocolo de rehabilitación poco serio, porque la persona se puede aprender. Entonces, si tienen más de 5 procedimientos, si tienen la dieta de más de 50, es urgente la cirugía. Es lo mismo que el paciente tenga falla cardíaca o que tenga disnea. Hay una malinterpretación aquí. Diría como usted un plan, me malinterpretaron mal. Muchos han interpretado disnea como severidad o como urgencia. No. La disnea es un síntoma que va a estar muy el conocimiento, muchas veces es por limpieza, por la diastólica, no necesariamente por el grado de la diastólica. Entonces, la disnea no es el marcador, es insuficiencia cardíaca, síncope o si presentan estos tres, es urgencia, no se pueden entrar a clases, se pueden ver o dejarse. Si es disnea nada más, se da tratamiento y se puede programar la cirugía. Si no hay problema, le sirve con el protocolo de rehabilitación. Pero si tienen síntomas, falla en la rehabilitación, son urgencias. Muy bien. Bueno, importante decir que el tratamiento médico no modifica la evolución una vez que se establecen los síntomas. Ya dijimos, esto es quirúrgico, hay que hacer intervención. Pero bueno, todos los otros factores de riesgo cardiovascular que se puedan tratar, pues se deben de tratar. Hay que usar estatinas, hay que hacer un manejo de la falla cardíaca y dar tratamiento para la hipertensión. Se prefieren los IECAS y en los pacientes que necesiten, por ejemplo, tratamiento intravenoso porque estén en una crisis hipertensiva o algo, pues se puede usar nitroprusiato con seguridad. Y aquí, pues sí es importante hacer un uso juicioso de los vasodilatadores y de los betabloqueadores, ¿no? Por los efectos hemodinámicos contraproducentes que podemos generar. También los cardiopulmonistas no son posibles para si ya están en dietas o algo, si no hay contraproducentes, pueden entrar en el consultarista y eliminar 10 centímetros del paciente. Pero betabloqueadores sí. Eviten usar betabloqueadores. Se va a aumentar el gradiente. Y eso puede ser una solución para aumentar el gradiente. Y para la frecuencia cardíaca, ¿qué es que hacemos? Damos un mayor tiempo de llenado del ventricular. Sí, aumenta la presión. Aumentar el volumen del diagnóstico que pasa con las pilas, digamos, hay mayor fuerza de la acción y aumenta el grado de la presión. También los diuréticos, salvo que haya, que sea necesario bajar la precarga, si no hay congestión, no se debe usar. Ahora, las estatinas. ¿Por qué? ¿Todos? No, sí. Si es degenerativo, sí, si es degenerativo. Okay. Porque tiene factores de riesgo y el mecanismo es el mismo que entonces, ¿nos va a cambiar el grado de daño en la válvula? No. Entonces, pues vamos. No te va a hacer nada de la válvula. Absolutamente nada. No, pues en las coronarias. La estatina, bueno, si viene las cosas se va a usar, pero no para que no progrese el daño en la mente. Para que no progrese el daño en las coronarias, aórticas, pero sobre todo porque disminuye el riesgo de muerte por infarto transoperatorio. Okay. Por eso la importancia de las estatinas en el paciente que va a cirugía para reemplazo valvular. Porque lo único que hacen es, si hay placas en las coronarias que están inestables, se da la dosis de 80 para estabilizar esas coronarias. Y disminuye la muerte del caso operatorio por infarto. Vale. Esa es la importancia de
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de, bueno, no sé, doctor, ¿alguna otra cosa más sobre estenosis aórtica importante? Va. Bueno, sobre insuficiencia aórtica o regurgitación aórtica, que es como, es la terminología que se usa en las guías. Bueno, esta se da porque hay un flujo diastólico reverso desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Esto puede ser causado por una enfermedad primaria de la válvula aórtica o por anomalías de la raíz aórtica o en la porción ascendente de la aorta. La prevalencia es en torno al 4.9% y de estos el 0.5% van a cursar con una insuficiencia o una regurgitación moderada severa, más frecuente en hombres que en mujeres y mayor incidencia en personas de edad avanzada. Sí, las causas, pues las más importantes, fiebre reumática y la valvulopatía degenerativa, ¿no? Además de las anomalías congénitas, y también las causas van a variar dependiendo si es una presentación aguda o es una presentación crónica. En causas agudas, pues lo más importante, endocarditis, una ruptura traumática, la disfunción de una válvula protésica o algún síndrome aórtico, ¿no? Que lesione la válvula. Y en las crónicas, pues la valvulopatía degenerativa y la fiebre reumática. Y bueno, lo que ocurre cuando hay una insuficiencia aórtica es que se genera una sobrecarga volumétrica, bueno, cuando es aguda, se genera una sobrecarga volumétrica súbita en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y entonces esto aumenta rápidamente la presión telediastólica del ventrículo y de manera retrógrada también la presión de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, o sea, en un intento del ventrículo de mantener el gasto cardíaco, se incrementa la frecuencia, y esto disminuye también la contractilidad y el ventrículo falla para mantener este estado hemodinámico adecuado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es vamos a ver edema pulmonar, vamos a ver choque cardiogénico por disminución del gasto cardíaco y también va a haber isquemia miocárdica por disminución de la presión de perfusión coronaria y por incremento de la demanda de oxígeno en el miocardio. Y en la insuficiencia aórtica crónica va a haber esta misma sobrecarga volumétrica en el ventrículo, nada más que el músculo va a tener tiempo de adaptarse y va a tener tiempo de echar mano pues, de estos mecanismos de compensación, en los cuales hay dilatación del ventrículo e hipertrofia. Esto por un tiempo pues mantiene las presiones, el gasto, y de manera adecuada, pero de manera progresiva pues va a haber un incremento de la dilatación, un incremento del estrés parietal y eventualmente esa hipertrofia va a ser insuficiente y va a haber una disfunción contráctil, ¿sí? Y es cuando van a aparecer los síntomas de insuficiencia cardíaca por congestión o de isquemia. En el cuadro clínico de la insuficiencia aórtica crónica, pues eso, ¿no? Va a haber un periodo asintomático largo por estos mecanismos de compensación. El paciente va a tener también taquicardia compensadora, va a progresar con deterioro de la función del ventrículo antes de que ocurran los síntomas, pero eventualmente van a aparecer dolor torácico, disnea, angina, incluso muerte súbita. Los signos centrales, desplazamiento del ápex debajo del quinto espacio intercostal, ¿no? Por dilatación del ventrículo izquierdo. Esto mismo va a generar este signo, ¿no? Que es el choque de cúpula de Barth, que se va a sentir abombado sobre el ápex del corazón y vamos a encontrar un soplo diastólico suave y aspirativo en el foco aórtico accesorio que se irradia al ápex. Y luego están todos los signos periféricos, ¿no? Que todos estos pues se deben a la diferencia de la presión de pulso. Bueno, el año pasado tuvimos un paciente que tenía insuficiencia aórtica y tenía, pues sí, prácticamente todos, ¿no?
Entonces, este caso estuvo bonito. Pero bueno, o sea, los típicos, sí, el signo de Muset, que es el movimiento de la cabeza, Müller, que es el de la úvula, el de las uñas, que es Kinke, ¿va? Y bueno, lo mismo, ¿no? En la radiografía, pues datos de cardiomegalia, expensas del crecimiento bueno, de la dilatación del ventrículo izquierdo, datos de hipertensión venocapilar, y en el electro, datos de crecimiento del ventrículo, sobrecarga diastólica, desviación del eje a la izquierda y crecimiento de aurícula. En el eco, podemos hacer la evaluación con modo M o el eco bidimensional normal. Lo que vamos a ver en el modo M es el aleteo diastólico de la válvula mitral. Y eso ocurre porque cuando se regresa el flujo hacia el ventrículo, digamos, ese flujo como que empuja choca con la válvula y entonces se ve ese movimiento, ¿no? Que es también lo que explica el soplo de Austin Flint, ¿no? Es ese como desplazamiento de la cúspide. Y bueno, aquí vamos a poder cuantificar el grado de la dilatación ventricular, valorar la función sistólica y diastólica, y en el eco bidimensional, pues ver la morfología que nos puede sugerir alguna etiología en particular. La evaluación... No es tan fácil escuchar las insuficiencias aórticas ligeras como gradas, pues también el trabajo. Es estar escuchando para que se vayan entendiendo el oído y verlas. Cuando es el grado ligero, muy difícilmente lo van a empezar a escuchar. Pero el grado moderado, el grado severo, y el grado límite, cuando lo escuchan, también se les va a ayudar con las insuficiencias Y bueno, con respecto a la evaluación ecocardiográfica, esta considera distintos parámetros, tanto cualitativos como semi-cuantitativos y cuantitativos. Pues todos son como medidas muy específicas que yo honestamente no sabría cómo explicarles cómo se hacen. Pero bueno, son todos estos parámetros los que se tienen que considerar, ¿no? Para hacer diagnósticos. Pero sí es importante tener todos los parámetros presentes. Porque si no cumple con los criterios para la insuficiencia severa, pues la diferencia entre ese infierno. Sí, totalmente. La insuficiencia aórtica son muy bien toleradas. ¿Sí? Y puede pasar mucho tiempo con insuficiencia sin tener graves síntomas. Es muy bien tolerado. Pero tenemos que conocer esto perfectamente para saber evaluar la necesidad de evaluar. Si es de grado moderado, no tiene indicación quirúrgica, no tiene indicación de orientación militar, solo condiciones severas. En la muy privada de COVID, yo he visto que tarde en su sitio para ir a esa hora. Y bueno, pues ya si hay alguna duda con la evaluación ecocardiográfica, se puede hacer resonancia o tomografía, ¿no? Si hay alguna discordancia. Y bueno, finalmente, o sea, el conjunto de estas variables que vamos a observar en el eco con la clínica, la causa de la insuficiencia aórtica, pues nos va a definir los estadios de la insuficiencia aórtica, ¿no? El estadio A son los pacientes que están en riesgo, pero que no tienen ninguna alteración hemodinámica, ni mecánica, ni de nada, y están simplemente en riesgo porque tienen este tipo de alteraciones estructurales, ¿no? En el estadio B son pacientes que tienen insuficiencia aórtica progresiva, ¿no? Hay alteraciones estructurales, ya encontramos alteraciones en estos parámetros ecocardiográficos, pero la función sistólica va a estar bien y el paciente no va a tener síntomas. En el estadio C son pacientes asintomáticos, pero ya con una regurgitación severa
Y el estadio D, que pues, es el más avanzado, son pacientes sintomáticos con regurgitación severa, ¿no? Que cumplen todos estos criterios ecocardiográficos, tienen FEBIs deprimidas y tienen sintomatología tipo disnea, angina y datos de falla cardíaca. Bueno, el manejo va a depender de el diámetro, ¿no? Se considera que es un diámetro grande cuando es más de 55 milímetros. Si se trata de esto, pues entonces va directamente a cirugía. Si no es el caso, entonces hay que ver si hay sintomatología, hay que evaluar FEBI y en pacientes que tienen síntomas, que tienen FEBI disminuida, igual van para cirugía, y en el resto de los pacientes se puede hacer un seguimiento ecocardiográfico anual, ¿sí? El manejo médico va a ser con IECAS y dihidropiridinas. La insuficiencia aórtica aguda, las cosas importantes que vamos a ver en el eco, va a ser la reverberación y el abombamiento inverso de la valva anterior de la válvula mitral en la diástole, que es más o menos lo que ya habíamos comentado, y la inversión del flujo diastólico en el arco aórtico, ¿sí? Aquí, en estos casos, igual el tratamiento es quirúrgico sí o sí, se tiene que hacer de manera urgente, y mientras pues se puede dar un tratamiento de soporte con inotrópicos, antibióticos si la causa pues es endocarditis y por eso hay ruptura de alguna cuerda o algo así. Y importante decir que el balón de contrapulsación está contraindicado en la insuficiencia aórtica severa porque esto aumenta la resistencia periférica en diástole, entonces el momento en el que se infla. Y no sé si quiere que dejemos esto para el lunes, Doc, mitral. Sí. El tipo de válvula que se va a poner va a depender de la edad del paciente. Y seguramente por movilidad y siempre es mucho valorar el tiempo de sentado. Actualmente, pacientes mayores de 75 años, todos se exponen válvula biológica. Que van a ser cuerpos biológicas. A menos que tengan una limitación precisa de la coagulación, una vez si tienen limitación y mecánicas, todos los que tienen menos de 55 años. Es un número de 70 años mecánicas. Pacientes jóvenes que van a ser todos en válvulas mecánicas. Igual, pacientes jóvenes que sean calidad profesional, o que pudieran sufrir de estadio, en válvulas mecánicas, es el tiempo de duración. ¿Sí? Las válvulas mecánicas pueden durar 30 años, hasta 30 años en la aplicación. Y las válvulas biológicas, pues ahora están tomando mucho que dura es biológica y reporta que va a estar por 5 años. Para esa acción, que lleva muy poco tiempo para las plantas. Pero aquí es un puesto a las áreas de lo más importante de las valvulopatías es el oído. El que tengan paciente de angina no necesariamente es por enfermedad, pero y lo digo porque acá nos llegan pacientes que les hicieron diagnóstico de estenosis aórtica o insuficiencia o valvulopatía mitral por les hacen que los llegan con disnea, llegan con disnea, y lo primero que hacen es pasarlos a el teléfono antes de ponerles la oreja. Entonces, resulta que bueno, va a cirugía, ¿dónde hacemos el cae de propuestos para cirugía, aún ya con el diagnóstico hecho por cardiologístas. En los pacientes valvulopatías es fundamental la exploración física. Todas las maniobras que se tienen que hacer ahora han aumentado los niveles de los hombros, se pueden conocer. Bueno.